Operator, did you hear that? It said... Cosmic background radiation is a riot. Bueno, estoy tratándome de decidir qué misión o aventura. Ya le he invertido unas cuantas horas a esta cuenta y la idea es subir todas las aventuras. Que no llevo muy buen nivel. Estoy en rango 5 de maestría apenas. Solamente tengo 3 Warframes, como si lo volviera a comenzar de nuevo desde cero bueno, por el morbo, ¿no?, de tenerlo en PC y de pasármelo en PC. Y de paso voy subiendo las aventuras. Bueno, las paradojas comentado tal vez. Es la última misión, la última actualización del juego. Voy a hacer una prueba a ver qué tal es, cómo sale. Esto para construir un reino será. Bueno, tengo también a Bolt por acá, pero no tengo crédito para construirlo. Entonces será más tarde. No, me falta un sensor de esos. Me falta un sensor. Sí, un sensor neuronal. Que no sé dónde se consigue. Creo que es en Saturno, pero igual lo tengo bloqueado. No, es en Júpiter. Sí, igual está bloqueado. Dice que tengo que... tengo que pasar por la convergencia de Júpiter para poder llegar a... sí, a Júpiter. Dice, el requisito es completa la aventura del Archwing. Bien, sobrevive 10 minutos o más en Draco Ceres. Draco Ceres sería aquí. Bien, bien, bien. Voy en orden. This is a mobile defense mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Tienes que recuperar la carga y defenderlo. Prepárate. I need access to a terminal. Find one and patch me in.
Stay focused. There's a heavy unit approaching. Location reached. Drop me in and defend our position. I'm in, Tenno. This will take a moment. Still working on it. Continue to defend. Terminal hacked. Keep moving. Heads up. A Grineer assault team is headed your way. Here is a terminal. Get me in and get ready to defend. I'm in, Tenno. This will take a moment. Use caution. I am picking up traces of Prosecutor shield auras in your vicinity. Prosecutor down. Stay alert. There could be more ahead. Still working on it. Continue to defend. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Area completed. Move on. I am detecting a prosecutor. Get ready for a tough fight. Bueno, y hablando de todo un poco, creo que la última actualización, creo que se llama Terminal spotted. Upload me and prepare to defend. Ecos de Duiris. I'm in, Tenno. This No me will take equivoco, trae a la llena de los Corpus. Creo que es el jefe este que aparece en Venus. La llena mecánica esto, pero se me hace extraño porque es que es un jefe. Es un jefe Corpus.
equivoco, Still working on el it. tal Aladbi Continue to defend. creó a la Hiena, que se puede decir que Aladbi es una especie de jefe en Venus, el jefe Corpus más bien. Además, bueno, además Venus está controlado por los Corpus, la gran mayoría. The odds were against us, Tenno. Fortunas Corpus. Mission complete. Pues por ahí vamos bien, pero se me hizo extraño la Hiena en el vacío. Porque qué facción está controlada por en el vacío. Se supone que son los, no sé, se llaman los alienígenas estos. La raza esta, bueno, que es poderosa, que de la que proviene Balas, Even the prosecutors are not invincible. que creó los Warframes. Stay focused. There's a heavy unit approaching. No es una facción enemiga, pero creo que mayormente está controlada por los Sentient, o debería estar controlada por los Sentient, ya que los mismos pobladores estos de el vacío crearon a los Sentient para controlar a los Greeners y a otras razas alienígenas. Pero sí, se me hace medio extraño Wonder what they say. la Hiena en el vacío. ¿Qué más? ¿Qué más? Ker y Draco. Listo, y tendríamos... Sobrevive 10 minutos o más. Voy a hacer esta y luego me voy a la aventura. La aventura, si ya está desbloqueada, el Archwing, que son las alas estas que se necesitan para volar. No sé, no he probado el Sariman. Al principio lo jugué y se me bugueó varias veces, entonces me dio como pereza, ¿no? Me dio pereza seguirlo jugando. You're looking for the mainframe. It's critical that you deliver the payload to that location. Se me My bugueó intel 3 veces suggests más o there are menos, y enemy supply caches in the area, but I'm unable to pinpoint their exact location. pero sí Such me a note pasé la will allow me aventura to shoulder the added risk. en el Xbox. El Xbox me pasé la aventura de las paradojas de Iris. Que no está mal, está buenísima. Le doy, ¿qué? Le doy un 8 de 10. Así, buena puntuación. A pesar de que el mapa es un poco pequeño, pero sí cumple. Digamos, está bien hecho. Es bastante original, no tiene... No tiene... A ver cómo lo explico. Ese lineaje, ¿no?, que tienen todas las demás misiones de mundo abierto.
que es en plan pescar para subir reputación o tareas así que ya se venían viendo repetidamente, como en Fortuna o las llanuras, el corazón de Deimos, que era siempre lo mismo. Pescar, minería, ¿qué más? Y el mismo sistema de misiones para subir de reputación. Ya eso como que se está quedando a un lado. Que se está quedando en el olvido. Que no haya agua en el vacío está bien. No se puede pescar en el vacío porque no hay agua, está bien, me parece bien. No hay peces, no se puede pescar. ¿Qué más? Minería tal vez hubiera sido bueno que hubieran puesto el sistema este de minería. What the fuck, que no llego ahí arriba. Llego ahí arriba, a ver cómo le hago. Por aquí tal vez. Your target is this location's computer system. Find and access the terminals. We need to destroy the reactor. The reactor will have tight security. Watch out for enemy patrols. ¿Qué más tengo que decir de Dubiris? Seguro ya le pusieron varios parches y ya repararon los bugs y todo eso. Que es que al principio los de PC, bueno, se tienen que comer todos los bugs. Bueno, creo que ahora las actualizaciones también están para consolas. Las actualizaciones estas de inauguración, cuando se inaugura una nueva actualización, algo así. Dice alcanza el reactor, pero ¿por dónde? ¿Será por acá? Sí. Target found. Destroy it. Target destroyed. Proceed to the extraction point. Procede a la extracción. Que hablando de Dubiris, pensé que lo iban a hacer, pero bueno, al final no lo hicieron. Que
Hubiera quedado bien que hubieran vuelto a incorporar al tal Nihil, creo que se llamaba Nihil, el jefe de la misión de una de las ondas nocturnas, que es un jefe, bueno, este jefe que es como Balas, que es de ese mundo del vacío, uno que tiene un espadón dorado gigante. Hubiera sido bueno que hubieran incorporado a ese personaje como jefe en Dubiris, pero así en un plan ya como que se le hubiera podido disparar o golpear con melee, sistema de combate diferente, no como el que tenía antes, que había que golpearlo con fragmentos de cristal para poderle hacer daño, y eso como que no era muy bueno, porque ese sí es un jefe correcto para ese mundo. ¿Qué más? Solo eso. Inbox messages await the operator. I wonder what they say. Ahora sí que supervivencia 10 minutos en Draco. Si Nihil hubiera quedado perfecto en Dubiris, en las paradojas de Dubiris, como un jefe alterno. Es que sí, es que ya la llena es para Venus, y que no me gustó mucho la idea. Que es bueno que cada mundo tenga su propia originalidad, que no tenga que ser tan monótono, porque al final, bueno, tenía un colega, para ese entonces jugaba en PlayStation, tenía un colega que se retiró por lo mismo. Decía, es que Warframe no tiene, como muy repetitivo, todos los planetas lo mismo, y las mismas naves, Corpus y Griniers, y se van repitiendo en todos los mapas. Y decía, bueno, entonces el colega se retiró. Para ese entonces creo que se estaba estrenando Las Planicies, es que estaba en pleno desarrollo el juego, además. Ya poco después ya le fueron metiendo un poquillo más de variedad, pero no tanto. Apareció el Gas City en Júpiter, pues ya como que le dio más variedad. Ya eran zonas para misiones diferentes. Creo que desde un principio esto fue en lo que fue fallando un poco el juego. Que estas misiones sencillas, las misiones básicas, las que son de defensa, espionajes, sabotaje, ¿qué más? Bueno, las misiones básicas estas con las que se empezó el juego, como que le falta un poco de variedad. Porque si se fijan bien, este tipo de mapas se repite mucho en todos los planetas. Life support activated. Get ready for a capsule.
no sé, ya es cosa del desarrollador del I've videojuego. delivered another life support capsule. Que hace la gente o la comunidad y se queja o da sus ideas, más bien da ideas para mejorar el juego y escuchan a la comunidad, Life support has been escuchan a la replenished. comunidad del juego y hacen los cambios. Porque a ver, la Tierra tiene sus mapas originales dedicados a solo la Tierra. Venus también. Bueno, Venus no tanto. Tenno, Supuestamente, prepare for life support. supuestamente Venus está congelado, pero si fuera un juego realista, Venus no es frío. Y en Venus los mapas siempre está nevando. Y en la realidad Venus es un lugar muy caliente. Es extremadamente caliente, Additional más life bien. support has arrived. Si fuera realista, fuera rocoso y extremadamente caliente. Así como estar en un volcán, más o menos. The operative has just made their first discovery. Keep up the good work. Pero este tipo de mapa, Extraction is es available como, if you need it. está bien que solo sea de Mercurio. Este tipo de mapa. Es como una ciudad Griniers ahí en subterránea. Como un mundo Grinier subterráneo. Life support incoming. Este está bien. Luego viene Marte. Bueno, Marte también tiene sus mapas exclusivos para hacer misiones. Después le sigue Ceres. También debería ser rocoso. Another life support capsule is now Bueno, este available. tipo de mapa también queda bien en Ceres. Debería estar controlado por Griniers. Después sigue... ¿Cuál sigue? Júpiter, que también tiene sus mapas exclusivos, que es cuando se estrenó Protocolo Punto Muerto. Es la ciudad del gas, más bien, el Gas City. Luego sigue Saturno. Saturno no tiene mapas oficiales exclusivos. Deberían cambiar eso. O sea, inventarse unas cuantas zonas para hacer misiones. Extraction is ready. A ver, que se me está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo aquí. Life support has been replenished. Llevo 7 minutos, faltarían Additional life 3. support has arrived. You are running out of Luego time. está el planeta Consider este de agua que se llama... ¿Cómo es
que se llama, creo que es Neptuno. Neptuno sí también tiene mapas exclusivos. De hecho se pueden usar las Archwing para entrar al agua, entonces está bien. Life support activated. Luego está el planeta este donde está el índice, donde se farmea el crédito, ¿cómo es que se llama? Tenno, prepare for life support. Bueno, ya se me olvidó el nombre. Critical life support levels. Extraction is your best option. Pero es ese planeta donde se farmea el crédito, donde está el índice. Another life support capsule Ese is now planeta available. no tiene mapas exclusivos también, tampoco. Life support has Entonces been sería bueno replenished. que tuviera sus mapas exclusivos. En plan para que haya variedad en el juego. Luego está Plutón, que Plutón tampoco tiene mapas exclusivos. Estoy a 10 segundos. Voy buscando la salida. Life support incoming. Look what our Tenno operative just found. They could not do this without you. Y nada, voy a ver si me subo un video de vez en cuando comentando, hablando algunas cosas del juego. Pero sí, no, está envejeciendo bien de todas formas. I've delivered another life support No capsule. tengo tantas críticas. Tampoco es que sea un mal juego para nada. De hecho en Steam es uno de los más jugados hoy en día. Tiene 990.000 jugadores activos. Que solo para Steam, pues eso es una gran masa. Una gran masa ahí jugando el juego. Creo que está en el top 14. Los más jugados. Creo que son como 20.000 juegos y resto que tiene Steam. No sé cuántos juegos es que tiene Steam, pero es la comunidad con más jugadores. Y que esté en el top 14, pues está bien. Life support on Pero the way. morite, hombre. ¿Qué? No puede ser. Me va a matar esa cosa. Qué vergüenza. Qué vergüenza me hizo pasar. Another life support capsule is now available. You are running out of time. Consider extraction. Que decía así que la gran mayoría de los jugadores son Apex Legends, Fortnite, y qué más, juegos así de free to play, de rol, PvPs de shooters, Apex Legends, Free Fire, qué más, Free Fire, qué más. Creo que está Destiny también. Que Destiny es un buen juego. Destiny es un muy buen juego.
tiene excelentes gráficos y tiene una comunidad bastante grande. Que los desarrolladores del juego son expertos en su trabajo y lo están actualizando también constantemente, y Destiny es muy buen juego. Pues está bien que esté entre los mejores. Ahora más que lo compró Sony. Creo que ya no Has es. messages for the operator. Anything about orders in there? Creo que el dueño de Destiny ahora es. ¿Cómo es que se llama? El propietario este de Sony PlayStation. Que los compró no sé en cuántos miles de dólares hasta hace poco, hace un par de años. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar el frames, a ver por qué. Así está bien. Es que no llevo casi nada desbloqueado. Es lo único que tengo. Crédito para ver, ya estoy con el crédito, ya puedo construir a Rhino. A ver si me consigo la versión Prime, que es uno de mis favoritos, el Rhino. Listo, ahí se está construyendo. En 3 días, tal vez adelante el proceso, pero en esta cuenta no tengo platinos casi. Entonces como que no vale la pena. ¿Qué más? Con eso estaría la conversión. Everything in orders? Convergencia sin Operator? Júpiter. Is that a pun? Nada más queda la aventura. I will attempt to bypass this Y ese fault. creo que es otro video. Bueno, acerca de lo que comentaba, bueno, los planetas del sistema solar. Para ver, dijimos que Tierra está bien, Venus, por ejemplo, este mapa que se ve aquí en la imagen es exclusivo de Venus. Todos estos que se ven aquí, está bien. Mercurio, My foundry system has completed a build. puedo decir que ese es el mapa exclusivo de Mercurio. Ves que es como una ciudad minera bajo la superficie de Mercurio. Entonces está bien, está genial. Luego está Marte. Marte también tiene sus mapas exclusivos. Se ve que es rocoso y rojo como Marte. Lo único es que la atmósfera se ve que es azul, cuando la atmósfera de Marte no es azul, en realidad es rojiza también. La atmósfera de Marte es como naranja, por eso de lejos se ve rojo el planeta. Luego está Phobos. ¿Cuál es Phobos? No, Phobos no es. Ceres, que es creo que uno de los planetas de Júpiter, creo. Bueno, igual a Europa. Europa también es una luna de Júpiter. Pero que son como... ¿Cuántas lunas tiene Júpiter? Creo que son 7 más o menos. Falta Titán. Titán, que es uno de los mejores planetas. Bueno, es como
como un planeta que orbita alrededor de un planeta gigante. Según la NASA puede albergar vida, Titán. Entonces falta Titán por aquí. Estaría bueno que estuviera Titán. Supuestamente Titán es parecido al planeta Tierra. Según la nave Cassini. La nave Cassini llegó hasta Saturno, pero capturó imágenes de Titán. Y en la imagen se ve que es bastante parecido al planeta Tierra. Entonces puede ser que incluso haya vida. Tiene agua y vegetación. Y si tiene agua, alberga vida. Tiene vida el exoplaneta. Digamos, se puede decir que es un exoplaneta. Un planeta enano que orbita alrededor de un planeta gigante, como es Júpiter. Entonces Europa está congelado, para ver si Europa tiene sus... Bueno, no se puede ver ahora mismo porque está bloqueado. Pero creo que este tampoco tiene mapas exclusivos. Europa tampoco. Europa está controlado por los Corpus. De hecho, el jefe es Corpus. Creo que es una especie de centinela gigante. Es un centinela, el jefe de este planeta. Está Saturno, que ya hablamos de Saturno. Saturno no tiene nada, ninguna novedad. Debería tener mapas exclusivos Saturno. Aparte que es uno de los mejores. También sería bueno que aquí apareciera, este planeta apareciera el lobo de Saturno 6, que creo que era uno de los jefes de una de las ondas nocturnas, que se lanzó hace como que ya 3-4 años más o menos. Sería bueno que invadiera al jugar a misiones en este planeta, que de repente invada el lobo de Saturno 6 y que desbloquee las partes que era, creo que tenía un mazo, y que desbloquee parte de las armaduras. Eso estaría bien, le daría más variedad. Bueno, el planeta del que hablaba era de Urano. Bueno, aquí no se hace el índice, no es aquí, es en Neptuno. Pero Urano sí tiene mapas exclusivos también. El que no tiene es Neptuno. Aquí es donde está el índice, que vienen a farmear el crédito. Neptuno no tiene. Debería estar congelado Neptuno. Neptuno es muy frío. Digamos que la gran mayoría es como estar en el Polo Norte, en el centro del Polo Norte. Es demasiado frío, está congelado. Tendrían que ser los mapas exclusivos de este planeta, tendría que ser como, así como, a ver, un planeta congelado de las superficies de hielo, y hay estructuras de hielo y edificaciones en el hielo. Por eso desde un principio le hubiera venido bien a este juego otra facción, para que no se sintiera así como que solo Corpus y Grinier al comienzo. Pero que están los infectados también, pero ya esto es de los infectados, está en Deimos. Al principio Deimos no existía en el 2013 ni 14, 15 creo que apareció una actualización por ahí del 2018. Y no se llamaba Deimos.
era el de Relicto, era, era el Saruman por acá, no sé, el Saruman orbitando alrededor del sistema solar, que es la nave de los Tenos. Y el Saruman y los mapas del Saruman eran los mapas de Deimos. Cuando apareció la actualización, el corazón de Deimos, le incorporaron todos los mapas del de Relicto. Y le vino bien porque en realidad Deimos es un mundo infectado que al principio fue colonizado por los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es que se llama la raza alienígena esta del tal Balas? Es que se me olvida. Se llama... bueno, ya se me olvidó, pero que es un mundo oroquín infectado, más bien es un mundo oroquín infectado, que los oroquín son los mismos, la misma raza alienígena de Balas. No sé cómo es que se llama la raza alienígena esta de Balas, no sé si tiene un nombre más bien, pero ¿qué es eso? Que Deimos es un mundo oroquín infectado. Entonces le vino bien los mapas que tenía el Saruman, le vinieron perfecto al mundo este de Deimos. Entonces después sigue Plutón, que Plutón es lo mismo. Plutón sin novedad, mismos mapas Corpus, y es lo mismo. Ya aquí se va poniendo algo monótono, algo repetitivo. Luego viene Iris, que Iris es un lugar infectado. Creo que aquí aparece el tal Alad bimutálico, el golem de Jordas pero Iris también es un exoplaneta. Este exoplaneta orbita, la órbita es una de las órbitas más raras que tiene este sistema solar, porque Iris creo que pasa entre Marte y Júpiter, y no sé a cada cuántos años tiene esta órbita, pero es como así, viene de muy lejos, viene de muy lejos, pasa entre Júpiter y Marte y luego se vuelve a ir, pero la órbita que tiene es una de las más largas y más lejanas. Luego está, ¿qué más? Bueno, Phobos, que es donde está es el sargento. Y Phobos es una de las lunas de Marte. Y está bien, pero igual no está controlada por el Corpus también, y no tiene mapas exclusivos, son solo naves Corpus. Luego de Plutón sigue Sedna. Sedna no sé si es una luna también de Júpiter, me recuerdo muy bien, pero además este planeta no debería estar aquí, debería estar junto al planeta en el que orbita. Bueno, Júpiter también tiene lunas
bastante colosales, donde le viene bien, podría tener vida. Más bien, creo, si no me equivoco, Titán no es de Júpiter. Creo que me equivoqué. El que habla se equivoca. Y el que tiene lengua se equivoca. Bueno, yo me equivoqué. Titán no es de Júpiter. Titán es de Saturno, más bien. Que fue hasta aquí que llegó la nave Cassini. Y las últimas fotos que capturó el satélite fue en Titán. Aquí está Titán, pero parece como una nave. Y Titán es una luna. Y por último está, bueno, el vacío, que ya sabemos que es el vacío. Es lo que está más allá, ¿no? Del sistema solar. Y eso es todo. Que este sí tiene mapas exclusivos. Entonces está bien. Y eso es todo. Bueno, me retiro. Nos vemos hasta la próxima.